Nunca pensé que las palabras más crueles vendrían de la boca de mi propia hija. Nunca imaginé que la niña a quien di todo, literalmente todo lo que tenía, me llamaría un vagabundo. En mi propia casa. Pero lo que más me dolió no fueron las palabras. Fue descubrir que mientras yo confiaba ciegamente en ella, mi hija ya había vendido mi ático, el lugar donde construí cada recuerdo de mi vida, para pagar las deudas de juego de su esposo. Y lo hizo sin preguntarme, sin consultarme. Como si yo fuera un estorbo en mi propia existencia. Antes de continuar, quiero que sepas que esta historia es real. Cada palabra que vas a leer sucedió exactamente como te la voy a contar. Y si estás escuchando esto, tal vez sea porque tú también has sentido esa punzada de traición familiar. Ese momento en que te das cuenta de que las personas en quienes más confiabas son capaces de hacerte lo impensable. Porque lo que pasó después de ese día cambió mi vida para siempre. Estaba sentado en mi sillón favorito, ese de cuero marrón, que mi esposa Elena me regaló en nuestro 20º aniversario. Era un martes por la tarde. Recuerdo cada detalle porque fue la última vez que me sentí seguro en mi propia casa. El sol entraba por la ventana del salón iluminando las fotografías en la pared. Fotos de mi hija Sofía cuando era pequeña. Sofía con su vestido de primera comunión. Sofía graduándose de la universidad. Sofía el día de su boda con Javier, ese hombre que ahora resulta ser un adicto al juego. Ella llegó esa tarde con una carpeta bajo el brazo y una expresión que no supe descifrar. No era tristeza, no era culpa, era algo peor. Era determinación fría. Se sentó frente a mí sin saludar, abrió la carpeta sobre la mesa de centro y empujó unos papeles hacia mí. «Papá, necesito que firmes esto», dijo con una voz que no reconocí. Una voz dura, distante, como si estuviera hablando con un extraño en una oficina de negocios. «¿Qué es esto, Sofía?», pregunté tomando los documentos. Mis manos temblaban un poco. A mis 68 años, la vista ya no es lo que era, así que me puse las gafas para leer. Las palabras empezaron a cobrar sentido lentamente. Escritura de propiedad. Transferencia de bienes. Mists del ático. Es la venta del ático, papá. Ya está todo arreglado. Encontré un comprador que paga buen precio. Solo necesito tu firma. Sentí como si me hubieran golpeado en el pecho. Venta del ático, Sofía, este es mi hogar. Aquí viví con tu madre durante 40 años. Aquí naciste tú. Aquí están todos mis recuerdos. Ella suspiró con impaciencia, como si estuviera lidiando con un niño terco. Papá, sé realista. Esta casa es demasiado grande para ti solo. Las escaleras te están matando. Además, Javier y yo necesitamos ese dinero urgentemente. ¿Javier? Repetí sintiendo cómo la rabia empezaba a hervir en mi interior. ¿Qué tiene que ver Javier con mi casa? Tiene deudas, papá, muchas deudas. Y si no las pagamos ahora vienen consecuencias graves, muy graves. ¿Qué tipo de deudas? Exigí saber, aunque en el fondo ya lo sospechaba. Hubo un silencio largo. Sofía miró hacia otro lado, incapaz de sostenerme la mirada. Deudas de juego, admitió finalmente. Pero eso no importa ahora. Lo importante es solucionarlo. ¿Que no importa? Casi grité sintiendo cómo mi voz se quebraba. ¿No importa que tu marido apostó todo su dinero y ahora quieres vender mi casa para salvarlo? Entonces dijo las palabras que nunca olvidaré. Las palabras que me despertaron de mi ingenuidad. Sofía se puso de pie, me miró con ojos llenos de desprecio y dijo: «Papá, deja de comportarte como un vagabundo sentimental. Es solo una casa. Supéralo. ¿Firmas los papeles o los firmo yo? Tengo poder notarial. ¿Recuerdas el que me diste cuando estuviste enfermo el año pasado? Un vagabundo. Mi propia hija me llamó vagabundo en la casa que construí con mis propias manos, con el sudor de 30 años de trabajo como carpintero. La casa donde cuidé a su madre durante su enfermedad. La casa donde lloré su muerte hace apenas 3 años. Un vagabundo». Me quedé paralizado. No encontraba palabras. Sofía tomó mi silencio como aceptación, recogió los papeles y se fue dejando la puerta abierta tras de sí. El sonido de sus tacones bajando las escaleras resonó en mi cabeza durante horas.
Me llamo Fernando Castillo, tengo 68 años. Y durante toda mi vida creí que había construido algo más que una familia. Creí que había construido un legado de amor, de valores, de respeto. Trabajé desde los 16 años como aprendiz de carpintero. Me rompí la espalda levantando maderas pesadas, cortando, lijando, barnizando. Ahorré cada peseta, luego cada euro, para comprar este ático en el corazón de Madrid. Un pequeño ático de 2 habitaciones en el barrio de Lavapiés, nada lujoso, pero mío. Completamente mío. Conocí a Elena cuando tenía 25 años. Ella trabajaba en una panadería cerca del taller donde yo trabajaba. Me enamoré de su sonrisa antes que de cualquier otra cosa. Nos casamos 6 meses después en una ceremonia sencilla con apenas 20 invitados. Vivimos primero en un apartamento alquilado pequeño y oscuro, mientras yo seguía ahorrando. 5 años después finalmente compramos este ático. Recuerdo el día que Elena vio el lugar por primera vez. Sus ojos se iluminaron. «Aquí vamos a ser felices, Fernando», me dijo apretando mi mano. Y tenía razón. 2 años después nació Sofía, nuestra única hija, porque Elena tuvo complicaciones en el parto y no pudimos tener más hijos, pero no importó. Sofía era perfecta. Era nuestra princesa. Le di todo lo que no tuve yo de niño. Educación, ropa bonita, vacaciones, clases de piano. Elena y yo trabajamos duro para que nunca le faltara nada. Ella quería estudiar arquitectura, y aunque el dinero era ajustado, vendí mi viejo coche y tomé turnos extra en el taller para pagarle la matrícula de la universidad. Sofía se graduó con honores. Recuerdo la ceremonia. Elena lloraba de orgullo. Yo también, aunque intenté disimularlo. Nuestra hija, la arquitecta. La primera en la familia con un título universitario. Pensamos que habíamos hecho todo bien. Que todos esos sacrificios valieron la pena. Luego conoció a Javier. Un hombre de negocios, según él. Trajes caros, reloj brillante, coche deportivo. Elena no confiaba en él desde el principio. «Hay algo en sus ojos, Fernando», me decía. «Algo que no me gusta». Pero yo la tranquilizaba. «Déjala ser feliz», le respondía. «Si ella lo ama, debemos apoyarla». Ahora me arrepiento de no haber escuchado a Elena. Ella siempre tuvo mejor instinto que yo para las personas. Se casaron hace 5 años. Una boda grande y costosa que Javier insistió en pagar, aunque luego descubrí que pidió prestado para financiarla. Elena no llegó a ver la boda. Murió de cáncer 8 meses antes. Fue lo más duro que viví en mi vida. Cuidé de ella en casa durante 2 años. Los doctores querían que fuera a un hospital, pero ella se negó. «Quiero morir en mi casa, Fernando. En nuestro ático. Donde fuimos felices», me pidió. Y así fue. Se fue una mañana de primavera en nuestra cama con la luz del sol entrando por la ventana que tanto amaba. Después de perder a Elena, Sofía fue mi único consuelo. Venía a visitarme cada semana. Cocinábamos juntos las recetas de su madre. Me ayudaba con los papeles del banco, con las facturas. Cuando tuve una neumonía el año pasado y estuve hospitalizado 3 semanas, fue ella quien se ocupó de todo. Fue entonces cuando firmé ese poder notarial. El doctor dijo que era prudente por si acaso. Por si algo me pasa, que alguien pueda tomar decisiones por mí, pensé. Nunca imaginé que Sofía usaría ese poder contra mí. Los primeros meses después de la boda todo parecía normal. Pero lentamente empecé a notar cambios. Javier dejó de venir a las comidas familiares. Sofía llegaba cada vez más tarde, siempre con prisa, siempre distraída. Sus visitas se hicieron más cortas, más frías. Dejó de preguntarme cómo estaba. Dejó de contarme sobre su trabajo. Cuando le preguntaba por Javier cambiaba de tema. Ahora todo tiene sentido. Estaba ocultándome su problema. Estaba preparando el terreno para lo que vendría después. Y ese después llegó ese martes por la tarde. El día que me llamó vagabundo. El día que descubrí que mi hija era capaz de vender mi hogar, mis recuerdos, mi vida entera para salvar a un hombre que no vale nada. Era un domingo cualquiera cuando todo comenzó a desmoronarse realmente. El cielo estaba gris, típico de noviembre en Madrid, con ese frío húmedo que se mete en los huesos.
Había preparado mi cocido madrileño, la receta que Elena perfeccionó durante años. El olor de los garbanzos, el repollo, la morcilla y el chorizo llenaba todo el ático. Era un olor que siempre me traía paz, recuerdos de domingos felices cuando Elena estaba viva. Y Sofía era aún una niña que corría por el pasillo riendo. Puse la mesa con cuidado como siempre hacía los domingos. El mantel blanco bordado que nos regaló la madre de Elena en nuestra boda. Los platos de porcelana con el borde azul que compramos en Toledo durante unas vacaciones hace 30 años. Las copas de cristal para el vino. Los cubiertos de plata que heredé de mi madre. Todo en su lugar. Todo perfecto. Había invitado a Sofía y a Javier a comer como hacía cada 2 domingos. Aunque últimamente sus visitas eran más escasas, yo seguía insistiendo. Quería mantener viva esa tradición familiar, ese momento sagrado del domingo, en que la familia se reúne alrededor de la mesa. Eran las 2 de la tarde cuando llegaron. Los escuché subir las escaleras. El ático está en un 4º piso sin ascensor. Elena siempre decía que esas escaleras nos mantenían jóvenes, nos obligaban a hacer ejercicio. Ahora con mis rodillas cansadas cada escalón es un pequeño sacrificio. Pero es mi hogar. No lo cambiaría por nada del mundo. Abrí la puerta antes de que tocaran el timbre. Sofía entró primero sin mirarme a los ojos. Un beso rápido en la mejilla, frío sin afecto. Llevaba un abrigo caro que no le había visto antes. Javier entró detrás de ella con su sonrisa falsa y su perfume demasiado fuerte. Me dio la mano con desgana como si le costara el gesto. «Huele bien, Fernando», dijo Javier, pero su voz sonaba hueca sin genuino interés. Siempre me llamaba por mi nombre, nunca papá o don Fernando. Algo en eso me molestaba, pero nunca dije nada. No quería crear problemas. Nos sentamos a la mesa. Serví el cocido en silencio. Sofía miraba su teléfono constantemente. Javier bebía vino más rápido de lo normal. Yo intentaba iniciar conversaciones, preguntas simples sobre el trabajo, sobre sus planes, sobre cualquier cosa. Pero recibía respuestas monosílabas. Bien. Normal. Nada nuevo. El ambiente era tenso, incómodo, tan diferente de los domingos de antes cuando reíamos y contábamos historias. Fue durante el segundo plato cuando noté algo extraño. Javier y Sofía intercambiaban miradas. No eran miradas de complicidad amorosa. Eran miradas cargadas de algo más oscuro. Algo que no podía descifrar, pero que me ponía nervioso. Javier carraspeó varias veces como si estuviera preparándose para decir algo importante. Sofía le tocó el brazo, un gesto que interpreté como «todavía no». «¿Pasa algo?», pregunté finalmente, dejando mi tenedor sobre el plato. «Los noto raros hoy». Sofía sonrió, pero era una sonrisa tensa, forzada. «No, papá. Todo bien. Es solo que estamos cansados. Mucho trabajo últimamente». Mentira. Podía ver en sus ojos que me estaba mintiendo. Después de criar a una hija durante 35 años, uno aprende a detectar sus mentiras. Los pequeños gestos, el tono de voz, la forma en que evita la mirada. Pero no insistí. Pensé que si era algo importante, eventualmente me lo contarían. El almuerzo continuó en ese ambiente extraño. Javier terminó una botella entera de vino él solo. Sofía apenas probó la comida, ella, que siempre adoró mi cocido. Yo comía mecánicamente, sintiendo un nudo en el estómago, que no tenía nada que ver con la comida. Cuando terminamos, me levanté para preparar café. En la cocina, mientras calentaba el agua, los escuché hablar en voz baja en el salón. No podía distinguir las palabras exactas, pero el tono era urgente, casi desesperado. Intenté acercarme sin hacer ruido, pero el viejo suelo de madera crujió bajo mis pies. Inmediatamente se callaron. Volví al salón con el café y unas pastas que había comprado en la panadería de la esquina. Nos sentamos de nuevo, pero ahora el silencio era absoluto. Tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Yo bebía mi café lentamente, esperando, observando. Algo estaba mal. Muy mal. Fue entonces cuando empecé a notar otros detalles. La forma en que Javier miraba el ático, no con el cariño de un familiar, sino con los ojos de alguien que está evaluando, calculando. Sus ojos se detenían en el aparador antiguo, en el reloj de pared, que perteneció a mi abuelo, en las vigas de madera del techo.
Era como si estuviera tasando todo mentalmente. «Papá», dijo Sofía de repente sobresaltándome, «tenemos que hablar de algo». Mi corazón empezó a latir más rápido. «¿De qué?», pregunté, aunque una parte de mí no quería saber la respuesta. Ella miró a Javier, quien asintió levemente. «Es sobre el ático», empezó a decir. «Ya eres mayor, papá. Esta casa es demasiado grande para ti solo. Las escaleras son peligrosas. ¿Y si te caes? ¿Y si te pasa algo y nadie está aquí para ayudarte?» «Estoy bien», respondí firmemente. «Me las arreglo perfectamente. Por ahora», interrumpió Javier. «Pero piénsalo, Fernando. ¿Qué pasará en un par de años, cuando tengas 70, 75? Vas a seguir subiendo y bajando estas escaleras todos los días». No me gustaba hacia dónde iba esta conversación. «Cuando llegue ese momento ya veré qué hacer, pero ahora no necesito ayuda». Sofía suspiró con impaciencia. Ese suspiro que usaba cuando era adolescente, y yo no la dejaba salir hasta tarde. «No estás siendo realista, papá. Además, mantener esta casa es caro. La calefacción, las reparaciones, los impuestos. Con tu pensión de jubilado debe ser difícil. Me las arreglo», repetí sintiendo cómo la irritación crecía en mi interior. ¿Por qué este interés repentino en mi situación económica? Hubo un silencio largo. Javier se removió incómodo en su silla. Sofía miró hacia la ventana evitando mis ojos. «Porque nos preocupamos por ti», dijo finalmente Sofía, pero sus palabras sonaban huecas ensayadas. «Si se preocuparan por mí vendrían más seguido», respondí, y vi cómo ella se estremecía ante mi comentario. «Si se preocuparan por mí me llamarían de vez en cuando. Si se preocuparan por mí, no estarían aquí sentidos intentando convencerme de que venda mi casa». «Nadie ha dicho nada de vender», se apresuró a decir Sofía, pero la mentira era obvia. «Entonces, ¿de qué están hablando exactamente?», exigí saber, dejando mi taza de café sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. Javier se aclaró la garganta. «Mira, Fernando, seamos honestos. Este ático vale dinero. Mucho dinero. En el mercado actual podrías sacar una buena cantidad, y con ese dinero podrías mudarte a un lugar más adecuado para tu edad. Un apartamento en planta baja o incluso una residencia de ancianos bonita con cuidados médicos y compañía». Sentí como si me hubieran abofeteado. «Una residencia de ancianos», repetí lentamente. «Me están sugiriendo que venda mi hogar y me vaya a morir a una residencia». «No es así, papá», intentó suavizar Sofía. «Solo queremos lo mejor para ti. Y seamos sinceros, este lugar está lleno de recuerdos tristes. Mamá murió aquí. Cada rincón te recuerda a ella. ¿No sería mejor empezar de nuevo en otro lugar?» Sus palabras me atravesaron como cuchillos. ¿Cómo se atrevía a usar la memoria de su madre para manipularme? «Este lugar está lleno de recuerdos de tu madre, sí», dije con voz temblorosa. «Pero no son tristes, son preciosos. Aquí la conocí de verdad. Aquí construimos nuestra vida, aquí naciste tú. ¿Cómo puedes llamar tristes a esos recuerdos?» Sofía apartó la mirada, incapaz de sostener mi mirada llena de dolor y decepción. Javier, sin embargo, continuó presionando. Era obvio quién estaba detrás de todo esto. «Fernando, también está el tema del dinero», dijo Javier, y ahí estaba finalmente la verdadera razón. «Sofía y yo estamos pasando por un momento difícil financieramente. El negocio no va bien. Tenemos algunas deudas que necesitamos saldar urgentemente, y pensamos que si vendes el ático podrías ayudarnos. Es tu única hija, tu familia. No quieres ayudar a tu familia». Ahí estaba. La verdad desnuda. No les importaba mi bienestar. No les preocupaban mis rodillas o mi soledad. Querían mi dinero. Querían que vendiera el ático para pagar las deudas de Javier. «¿Qué tipo de deudas?», pregunté, aunque mi voz salió más débil de lo que hubiera querido. Javier me miró a Sofía. Ella sacudió la cabeza levemente, pero él ya había empezado. «Deudas de negocios», dijo vagamente. «Inversiones que no salieron como esperábamos. Prestamistas que están presionando. Nada que no pueda solucionarse con algo de capital». «¿Cuántos?», pregunté. 200.000 euros, respondió Javier sin pestañear. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. 200.000 euros.
una fortuna. El ático valía aproximadamente 350,000 euros, según la última tasación que hice hace 2 años. Querían que vendiera mi hogar mi vida entera para darles más de la mitad del dinero a ellos. No, dije simplemente, no voy a vender mi casa. El rostro de Javier se endureció. Fernando, no creo que entiendas la gravedad de la situación. Estas personas con las que tengo deudas no son gente con la que se juega. Si no pago pronto, las consecuencias serán serias. Esas son tus deudas, Javier, tus problemas, no míos. Respondí con firmeza que no sabía qué tenía. Son los problemas de tu hija, gritó Javier, perdiendo finalmente la compostura. Si a mí me pasa algo, a Sofía también. ¿Eso quieres? ¿Quieres ver a tu hija sufrir porque eres demasiado egoísta para ayudar? Javier Q. Lo interrumpió Sofía, pero era demasiado tarde. La máscara había caído. Ahora veía su verdadera cara. La cara de un hombre hombre desesperado, probablemente un jugador, un apostador, alguien que había metido a mi hija en un problema del que ella no sabía cómo salir. Me puse de pie lentamente. Mis piernas temblaban, pero mi voz era firme. Creo que es hora de que se vayan. Sofía se levantó rápidamente. Papá, por favor, escúchanos. Solo queremos... Ya escuché suficiente, la interrumpí. Vinieron aquí con la intención de convencerme de vender mi casa. No les importa que este es mi hogar. No les importan mis sentimientos. Solo quieren el dinero. Así que por favor váyanse. Javier se puso de pie bruscamente. Su silla cayó hacia atrás con un ruido seco. Esto no ha terminado, Fernando, dijo con una voz que sonaba peligrosamente tranquila. De una forma u otra vamos a conseguir ese dinero. Salieron del ático dando un portazo que hizo temblar las paredes. Me quedé ahí de pie, en medio del salón, rodeado de los platos sucios del almuerzo, del olor del cocido que ahora me revolvía el estómago, de un silencio que ya no era paz, sino vacío. Caminé hasta la ventana y los vi salir del edificio. En la calle Javier gesticulaba furiosamente mientras Sofía lloraba. Pero no subió a consolarme. No se dio la vuelta para mirar hacia arriba, hacia la ventana donde yo estaba. Simplemente se subió al coche con él y se fueron. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en el sillón de Elena mirando las sombras que la luz de la calle proyectaba en el techo. Algo había cambiado irremediablemente. Ya no se trataba solo de una petición de ayuda. Había una amenaza velada en las palabras de Javier. De una forma u otra vamos a conseguir ese dinero. ¿Qué significaba eso? ¿Hasta dónde eran capaces de llegar? Y lo más importante, ¿dónde estaba la Sofía que yo conocía? La niña que me abrazaba cuando tenía pesadillas, la joven que lloraba en mi hombro cuando terminó con su primer novio. ¿Dónde había quedado mi hija? No lo sabía entonces, pero ese domingo fue solo el principio. Las cosas estaban a punto de empeorar mucho más. De pronto mi hijo dejó caer el tenedor y dijo algo que me congeló el alma. Perdón, me confundí. No fue mi hijo, fue mi hija. A veces cuando el dolor es tan grande, la mente se confunde e intenta protegerte de la realidad. Pero no puedo esconderme de lo que pasó. No puedo fingir que las palabras de Sofía no me destrozaron por dentro. Fue 3 días después de ese domingo terrible. Un miércoles por la tarde. Yo estaba en la cocina preparando una sopa. Últimamente no tenía mucho apetito, pero uno debe comer para mantenerse fuerte. Escuché la llave en la cerradura. Mi corazón dio un salto. Solo 3 personas tenían llaves de mi casa: yo, Sofía y Elena, que ya no estaba. Pensé que tal vez Sofía venía a disculparse, a hablar con calma sin la presencia de Javier. Pero cuando salí de la cocina vi que no venía sola. Javier estaba con ella. Y traían a alguien más. Un hombre que no conocía, de unos 40 años, traje oscuro, maletín de cuero. Tenía aspecto de abogado o notario. ¿Papá?, dijo Sofía sin saludarme. Su voz era fría, profesional. Este es el señor Ramírez. Es tasador inmobiliario. Vino a ver el ático. Me quedé paralizado en medio del pasillo. ¿Tasador? ¿Qué hace un tasador en mi casa? Ya te lo explicamos el domingo. Intervino Javier con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Vamos a vender el ático. Solo estamos adelantando el proceso. Yo nunca dije que iba a vender. Respondí sintiendo cómo la sangre me subía a la cabeza. Les dije claramente que no. Papá, no seas terco.
Suspiró Sofía, y ese suspiro me dolió más que cualquier grito. Era un suspiro de cansancio, de impaciencia, como si yo fuera un niño caprichoso que no entendía razones. Es lo mejor para todos. El señor Ramírez solo va a echar un vistazo a hacer unos números. No es nada definitivo todavía. Fuera de mi casa, dije con voz temblorosa. Los tres. Ahora. El señor Ramírez levantó las manos en gesto conciliador. Señor, yo solo hago mi trabajo. Si prefiere que vuelva otro día. No va a haber otro día, lo interrumpí. No van a vender mi casa porque esta casa no está en venta. Javier dio un paso hacia mí. Era más alto que yo, más joven, más fuerte. Y en ese momento vi algo en sus ojos que me heló la sangre. Era odio. Odio puro y duro. Fernando, dijo con esa voz peligrosamente tranquila que ya le había escuchado el domingo. Creo que no entiendes tu situación. Sofía tiene poder notarial sobre tus bienes, el que firmaste cuando estuviste enfermo. Eso significa que ella puede tomar decisiones por ti. Ese poder era para emergencias médicas. Protesté sintiendo cómo el pánico empezaba a apoderarse de mí. No para vender mi casa sin mi consentimiento. El documento no especifica limitaciones. Intervino Sofía y al escucharla hablar así, con esa frialdad legal casi no la reconocí. Un abogado ya lo revisó. Técnicamente puedo proceder con la venta. Técnicamente, repetí sintiendo cómo las lágrimas empezaban a querer salir pero negándome a llorar delante de ellos. Tu propia madre te enseñó a hablar así, a usar tecnicismos legales contra tu propio padre. Sofía palideció. Durante un segundo, solo un segundo, vi a mi hija real detrás de esa máscara fría. Vi culpa, dolor, vergüenza. Pero entonces Javier le puso la mano en el hombro y ella se endureció de nuevo. No metas a mamá en esto, dijo con voz quebrada. Ella no está aquí. Exacto, grité perdiendo finalmente la compostura. Ella no está aquí para ver en qué te has convertido. Y menos mal porque esto le rompería el corazón. Fue como si la hubiera abofeteado. Sofía retrocedió, sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero Javier se interpuso entre nosotros. Ya basta, dijo con voz dura. Señor Ramírez, haga su trabajo. Fernando, puedes quedarte aquí protestando, o puedes ir a tu habitación. Pero esto va a pasar con o sin tu cooperación. Esto es invasión de propiedad. Intenté argumentar desesperado. Voy a llamar a la policía. Hazlo, me retó Javier. Pero ellos verán que Sofía tiene poder legal. Verán que tiene llave de la casa. Verán que está preocupada por un padre anciano que no está en condiciones de tomar decisiones racionales. No estoy en condiciones, exploté. Tengo 68 años, no 90. Estoy perfectamente capacitado para decidir sobre mi propia vida. ¿Estás seguro, Kai?, preguntó Javier con esa sonrisa cruel. Porque a mí me pareces un poco confundido. Un poco paranoico. ¿No será que estás empezando a tener esos problemas mentales que afectan a los ancianos? ¿Cómo se llama? Alzheimer. Demencia senil. Me quedé sin palabras. Estaba intentando pintarme como un anciano senil, como alguien incapaz de cuidar de sí mismo. Y lo peor era que Sofía no decía nada. Se quedaba ahí parada mirando al suelo, dejando que su marido me humillara. El señor Ramírez se aclaró la garganta incómodo con la escena. Tal vez debería volver otro día cuando todos estén más calmados. No, lo interrumpió Javier. Hágalo ahora. Tome fotos, tome medidas. Haga lo que tenga que hacer. Necesitamos esa tasación para mañana. Y así, mientras yo me quedaba ahí de pie, impotente, furioso, destrozado, ese extraño empezó a recorrer mi casa. Mi hogar. El lugar donde construí toda mi vida. Entraba en cada habitación, tomaba fotos con su teléfono, medía paredes. Miraba el estado de las ventanas, evaluaba las vigas del techo. Entró en mi dormitorio. En la cama donde Elena murió. Donde pasamos miles de noches abrazados. Tomó fotos como si fuera un objeto cualquiera. Entró en el cuarto que fue de Sofía. Donde ella jugaba de niña, donde hice su escritorio con mis propias manos, donde la consolaba cuando tenía pesadillas. Más fotos, más notas en su tablet. Yo lo seguía como un fantasma por mi propia casa, protestando débilmente, intentando detenerlo, pero sin poder hacer nada real.
Sofía se quedó en el salón sentada en el sillón de su madre, llorando en silencio. Javier estaba junto a la ventana hablando por teléfono en voz baja, probablemente con sus prestamistas, sus acreedores, la gente a la que le debía dinero, conseguido apostando. Cuando el tasador terminó, guardó sus cosas con eficiencia profesional. «Tendré el informe completo mañana por la tarde», le dijo a Sofía, ignorándome por completo, como si yo fuera invisible en mi propia casa. Preliminarmente diría que el ático puede venderse entre 320 y 350,000 euros. El mercado está bien en esta zona. 350,000 euros. El precio de mi vida. El precio de 40 años de recuerdos. El precio de mi matrimonio, de la infancia de mi hija, de cada tabla de madera que pulí con mis propias manos, de cada pared que pinté, de cada reparación que hice. Todo reducido a un número frío en el informe de un extraño. «Perfecto», dijo Javier, estrechando la mano del tasador. «Le transferiré el pago de sus servicios esta noche». Cuando el tasador se fue, nos quedamos los tres solos. El silencio era denso, sofocante. Finalmente Sofía se puso de pie. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar, pero su voz era firme cuando habló. «Papá, sé que estás enojado, pero esto es necesario. Javier y yo estamos en serios problemas, muy serios. Si no conseguimos ese dinero en 2 semanas, gente muy peligrosa va a venir por nosotros. ¿Entiendes? No son bancos. No son prestamistas legales. Son personas que no se andan con juegos». «¿Y cómo llegaron a esa situación?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «¿Qué hizo tu marido para meterlos en esto?». Sofía miró a Javier. Él encendió un cigarrillo, ignorando completamente mi regla de no fumar dentro del ático. El humo se elevó en espirales hacia el techo. «Tuve mala suerte en algunos negocios», dijo Javier con indiferencia. «Pasa. A veces uno gana, a veces uno pierde». «¿Negocios?», repetí con amargura. «Así llaman ahora al juego, a las apuestas. Porque eso es lo que eres, ¿verdad, Javier? Un apostador, un ludópata. Y ahora quieres que yo pague por tu adicción». Su rostro se endureció peligrosamente. «Cuidado con lo que dices, viejo». «Oh, qué lo reté, sintiendo una valentía que no sabía que tenía. «¿Vas a pegarme? ¿Vas a amenazar a un hombre de 68 años? Adelante. Muéstrale a tu esposa quién eres realmente». Javier dio un paso hacia mí con los puños cerrados. Sofía se interpuso rápidamente entre nosotros. «¡Basta los dos!», gritó. «Esto no soluciona nada». «Tienes razón», dije retrocediendo. «Porque no hay nada que solucionar. No voy a vender mi casa. Y si intentan hacerlo sin mi consentimiento, voy a luchar. Voy a contratar un abogado. Voy a ir a todos los tribunales necesarios. Voy a hacer todo lo posible para detenerlos». «No tienes dinero para abogados, papá», dijo Sofía con una tristeza que casi sonaba genuina. «Tu pensión apenas te alcanza para vivir. Los abogados cuestan miles de euros. ¿De dónde vas a sacar ese dinero?». Tenía razón, y ella ya lo sabía. Mi pensión de jubilado carpintero no era gran cosa. Vivía modestamente, ahorrando cada euro que podía. No tenía dinero para grandes batallas legales. Y ellos lo sabían. Estaban contando con eso. «Me las arreglaré», dije con una firmeza que no sentía. «Pero no voy a rendirme sin luchar». Javier aplastó su cigarrillo contra el alféizar de la ventana, dejando una marca negra. «Otro insulto a mi casa. Tienes una semana para pensarlo mejor, Fernando. Una semana para ser razonable. Después de eso vamos a proceder con o sin tu bendición. Y créeme, será mucho más fácil para todos si cooperas». «¿Es una amenaza?», pregunté, mi voz temblando de ira contenida. «Es un consejo», respondió con esa sonrisa fría. «De familia». Se fueron sin despedirse. Sofía ni siquiera me miró al salir. Escuché sus pasos bajando las escaleras, la puerta del edificio cerrándose con un golpe seco. Me quedé ahí de pie, en medio del salón que ahora olía a tabaco, mirando la marca negra en mi ventana, sintiendo cómo algo dentro de mí se rompía definitivamente. Esa noche me senté en la mesa de la cocina con todos los papeles que pude encontrar. El poder notarial que había firmado las escrituras del ático, mi testamento, los documentos del banco.
Intentaba encontrar algo, cualquier cosa que pudiera protegerme legalmente. Pero las palabras se mezclaban ante mis ojos. No entendía la jerga legal, los términos técnicos. Me sentía viejo, inútil, vulnerable. Pensé en llamar a alguien. ¿Pero a quién? No tenía hermanos. Mis padres habían muerto hacía años. Mis amigos del taller estaban jubilados, dispersos, algunos ya fallecidos. Elena Sieta era quien manejaba estos temas legales. Ella era la organizada, la que entendía de papeles y burocracia. Yo solo sabía trabajar la madera, crear cosas con mis manos. Ahora me sentía perdido en un mundo de documentos que no comprendía. Cerca de la medianoche sonó el teléfono. Era un número desconocido. Dudé antes de contestar. «¿Señor Castillo?», dijo una voz masculina que no reconocí. «Habla en nombre del señor Javier Ruiz. Queremos hacerle saber que su hija y su yerno están en una situación muy delicada. Sería conveniente para todos que cooperara con la venta del inmueble. Sería más seguro para su hija». Me quedé helado. «¿Quién es usted?». «Alguien que quiere su dinero», respondió la voz con calma. «Y no nos importa cómo lo consigamos. Su yerno nos debe 200,000 euros. Si no los recibimos en 2 semanas, vamos a tomar medidas. Y su hija va a sufrir las consecuencias junto con él, a menos que usted nos ayude a conseguir ese dinero más rápido». «¿Me está amenazando?», pregunté, mi voz apenas un susurro. «Le estoy informando de la realidad, señor Castillo. Buenas noches», colgó. Me quedé ahí sentado con el teléfono en la mano, temblando. No era solo Javier, no era solo Sofía. Había gente peligrosa involucrada. Gente que no tendría escrúpulos en lastimar a mi hija para recuperar su dinero. Pero algo más me quedó claro en ese momento. Esa llamada no fue espontánea. Alguien les dio mi número. Alguien les dijo exactamente qué decir para asustarme, para quebrarme. Y ese alguien solo podía ser Javier. Tal vez incluso estaba con ellos cuando llamaron orquestando todo. Fue entonces cuando comprendí la magnitud de lo que estaba enfrentando. No era solo una disputa familiar. No era solo sobre dinero o una casa. Era sobre poder, sobre control, sobre un hombre desesperado que estaba dispuesto a sacrificar a su propio suegro para salvar su pellejo. Y mi hija, mi Sofía, estaba tan atrapada en esa red que ya no podía distinguir entre amor y manipulación. Había elegido a Javier sobre mí. Había elegido protegerlo a él en lugar de respetar a su padre. Había elegido su matrimonio sobre todo lo que yo le había enseñado sobre honestidad, integridad, respeto. Me fui a la cama esa noche sin poder dormir. Miraba el techo en la oscuridad, escuchando los sonidos familiares del ático. El crujido de la madera. El zumbido lejano del tráfico. El tic-tac del reloj de mi abuelo en el pasillo. Cada sonido era un recuerdo, una historia, una parte de mi vida. Y me pregunté, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar? ¿Realmente intentarán internarme en un psiquiátrico alegando demencia? ¿Realmente procederán con la venta sin mi consentimiento? ¿Realmente me quitarán todo lo que tengo? Pero sobre todo me pregunté algo mucho más doloroso. ¿En qué momento perdí a mi hija? ¿Cuándo dejó de ser la niña que yo conocía? ¿Fue gradual, un lento cambio que no supe ver? ¿O fue Javier quien la cambió? ¿Quien la manipuló hasta convertirla en alguien capaz de traicionar a su propio padre? No tenía respuestas. Solo tenía miedo. Miedo de perder mi hogar. Miedo de terminar mis días en algún asilo. Miedo de morir sin reconciliarme con mi hija. Miedo de que Elena, donde quiera que estuviera, pudiera ver lo que estaba pasando y se sintiera decepcionada de todos nosotros. Pero junto con el miedo también empezaba a titrar algo más. Algo que crecía lentamente en mi pecho. Era rabia. Rabia de que me trataran como un estorbo. Rabia de que minimizaran mi vida y mis decisiones. Rabia de que pensaran que por ser viejo era débil o tonto. Y con esa rabia vino una determinación. Si iban a pelear, yo también iba a pelear. No sabía cómo, no sabía con qué armas, pero no iba a rendirme. No iba a dejar que me quitaran todo sin luchar. Elena siempre decía que yo era terco como una mula, que cuando decidía algo nada me hacía cambiar de opinión. Tal vez ahora esa terquedad sería mi salvación, o tal vez sería mi ruina.
pero era todo lo que tenía. Al amanecer tomé una decisión. Iba a buscar ayuda. Iba a encontrar la manera de protegerme legalmente. Y si Sofía y Javier querían guerra, iban a tener guerra. Porque este viejo carpintero todavía tenía algunas herramientas en su caja. Y estaba dispuesto a usarlas todas. Esa noche no dormí. Repetí cada palabra, cada mirada, preguntándome qué hice mal. Me quedé sentado en el sillón de Elena hasta que el sol empezó a asomar por la ventana. No encendí las luces. No me moví. Solo me quedé ahí en la oscuridad con las palabras de Sofía resonando una y otra vez en mi cabeza, como un disco rayado que no puedo detener. No seas terco, papá. Técnicamente puedo proceder con la venta. No estás en condiciones de tomar decisiones racionales. ¿Cuándo me convertí en el enemigo de mi propia hija? ¿Cuándo dejé de ser su padre para convertirme en un obstáculo? ¿En qué momento mi opinión dejó de importar? Las lágrimas llegaron sin aviso. Primero solo una rodando por mi mejilla, luego otra, y otra más, hasta que estaba llorando como no había llorado desde el funeral de Elena. Lloraba por mi hija, lloraba por mi casa, lloraba por la familia que creí que teníamos y que resulta que nunca existió de la forma que yo pensaba. Me levanté cuando mis piernas estaban tan dormidas que apenas podía caminar. Fui a la cocina como un autómata. Preparé café. Quemé la primera taza porque me olvidé que estaba en el fuego. La segunda la preparé bien, pero cuando la probé el sabor me pareció amargo, vacío. Todo me sabía a cenizas. Miré el calendario en la nevera. Era jueves. Un jueves cualquiera de noviembre. Pero para mí era el día después de que mi vida se desmoronara. Había círculos rojos marcando fechas importantes. El cumpleaños de Sofía en 2 meses. La fecha de aniversario de la muerte de Elena. Fechas que antes significaban algo y ahora parecían tan lejanas, tan irrelevantes. Caminé por el ático como un fantasma. Cada habitación me hablaba. Cada objeto me susurraba recuerdos que ahora dolían como cuchillos. El comedor. La mesa donde celebramos 1000 cenas. Donde Sofía hacía sus deberes mientras Elena cocinaba y yo llegaba del taller con las manos sucias de barniz. Donde brindamos cuando Sofía se graduó de la universidad. Donde Elena me tomó la mano y me dijo, vamos a estar bien. Cuando el médico le dio el diagnóstico de cáncer. El pasillo. Las marcas en la pared donde medíamos la altura de Sofía cada año. Las rayitas en lápiz con fechas y números. 5 años, 90 centímetros. 10 años, 1,30. 15 años, 1,60. Las dejé ahí cuando repintamos hace 10 años. Elena insistió en que las conserváramos. Son nuestra historia, dijo. Ahora esas marcas me parecen acusadoras. ¿Dónde estuvo mi error? ¿En qué año, en qué altura empezó mi hija a cambiar? La habitación de Sofía. Ya no hay cama ni escritorio. Lo saqué cuando ella se fue a vivir con Javier. Pero la pared todavía tiene el color rosa pálido que ella eligió cuando tenía 12 años. Los agujeros donde colgaban sus pósters de grupos musicales. La ventana desde donde solía sentarse a mirar las estrellas y soñar con su futuro. Me senté en el suelo de esa habitación vacía. El suelo de madera que instalé yo mismo tabla por tabla cuando estaba embarazada Elena. Pasé la mano por la superficie lisa. ¿Cuántas horas invertí en este suelo? Lijando, barnizando, asegurándome de que cada tabla estuviera perfecta. Porque aquí iba a caminar mi hija. Aquí iba a jugar, a crecer, a vivir. ¿Para qué? Para que 40 años después me tratara como un estorbo. Para que vendiera este lugar sin importarle lo que significaba para mí. Cerré los ojos y la vi. Sofía a los 5 años con sus coletas desparejas, porque Elena aún no dominaba el arte de peinar niñas. Sofía a los 10, enseñándome orgullosa su primer premio de la escuela. Sofía a los 15 llorando en mis brazos porque un chico le rompió el corazón. Papá, me dijo esa noche, ¿por qué la gente que amas te lastima? Y yo le respondí algo estúpido, algo sobre que a veces el amor duele, pero siempre vale la pena. ¡Qué hipócrita fui! ¡Qué ingenuo! Porque ahora soy yo quien hace esa pregunta. ¿Por qué la persona que más amo en este mundo me está lastimando de esta forma?
¿Y por qué a pesar de todo sigo sin poder odiarla? Me levanté del suelo con dificultad. Mis rodillas protestaron. Mi espalda crujió. 68 años pesan. Sobre todo cuando el corazón pesa más que el cuerpo. Fui a mi habitación. Abrí el cajón de la mesita de noche donde guardaba las cosas de Elena, sus anteojos de lectura, su rosario. Una carta que me escribió poco antes de morir, diciéndome que no tuviera miedo de estar solo, que ella siempre estaría conmigo de alguna forma. Tomé la carta. La he leído 100 veces, pero nunca necesité sus palabras tanto como ahora. La letra temblorosa de Elena, escrita cuando ya apenas tenía fuerzas, me miraba desde el papel amarillento. Mi amor, decía, cuando leas esto yo ya no estaré. Y sé que vas a sentirte perdido. Pero quiero que recuerdes algo, eres más fuerte de lo que crees. Siempre lo fuiste. Cuando conociste a esa chica tímida de la panadería y le dijiste que te ibas a casar con ella, aunque no tenías ni dónde caerte muerto. Cuando trabajaste dobles turnos para comprar este ático. Cuando cuidaste de mí durante mi enfermedad sin quejarte nunca, aunque sé que estabas aterrorizado. Eres un hombre valiente, Fernando. No lo olvides nunca. Las lágrimas volvieron. Elena, susurré al papel como si ella pudiera escucharme. No sé qué hacer, nuestra hija, nuestra Sofía, está tratando de quitarme todo. Y no sé cómo detenerla. No sé si puedo. Me siento tan viejo, tan cansado. Por supuesto, el papel no respondió. Los muertos no hablan. Pero en el silencio de esa habitación escuché la voz de Elena tan claramente como si estuviera sentada a mi lado. Pelea, Fernando, no te rindas. ¿Pero cómo? ¿Cómo peleo contra mi propia hija? ¿Cómo lucho cuando cada movimiento que hago se siente como una traición a todo lo que construimos juntos? Guardé la carta de nuevo en el cajón. Me miré en el espejo del armario. Un viejo me devolvió la mirada. Pelo gris, arrugas profundas, ojos cansados. ¿Cuándo me puse tan viejo? En mi mente todavía tengo 30 años. Todavía soy ese carpintero joven y fuerte que podía cargar vigas en el hombro sin sudar. Pero el espejo no miente. Soy un hombre mayor. Un padre traicionado. Un viudo solo. Salí del dormitorio y me encontré en el pasillo de pie, frente a la pared de fotografías. Elena y yo el día de nuestra boda, tan jóvenes, tan llenos de esperanza. Elena embarazada con las manos en su vientre y una sonrisa radiante. Sofía de bebé envuelta en una manta rosa. Sofía en su primera comunión con ese vestido blanco que Elena cosió a mano. Sofía graduándose de la universidad con su toga y birrete abrazándome mientras yo lloraba de orgullo. Descolgué esa última foto. La sostuve en mis manos mirando la cara de mi hija. Tan feliz, tan llena de gratitud. Gracias, papá, me susurró al oído ese día. Gracias por creer en mí. Y yo le respondí, siempre voy a estar aquí para ti. Siempre. Mentí sin saberlo. O tal vez ella mintió. Tal vez ese agradecimiento era falso. Tal vez siempre supo que algún día iba a necesitar algo de mí y estaba sembrando las semillas de la manipulación. No. No puedo pensar así. No puedo creer que todo fue una mentira. Porque si creo eso, entonces mi vida entera no tiene sentido. Toda la felicidad que sentí, todos los momentos hermosos, todas las lágrimas de alegría, todo se convierte en una ilusión. Volví a colgar la foto en la pared. Pero ahora la veía diferente. Ahora había una sombra sobre esa sonrisa. Una pregunta que nunca podría responder. ¿Cuándo exactamente mi hija dejó de amarme? Me preparé otro café. Este lo bebí de pie junto a la ventana mirando la calle. La vida seguía ahí abajo. La gente iba al trabajo. Los niños iban al colegio. El panadero abría su tienda. El mundo continuaba girando como si nada hubiera pasado. Como si mi vida no se estuviera desmoronando. Pensé en llamar a alguien. Pero ¿a quién? Mi mejor amigo del taller, Antonio, murió hace 3 años. Los otros compañeros de trabajo estaban dispersos, muchos ya fallecidos. Tenía algunos vecinos con los que me saludaba, pero no eran amigos cercanos. Elena era mi persona. Ella era quien me aconsejaba, quien me escuchaba,
quien me daba perspectiva cuando yo me perdía en mis pensamientos. Sin ella estaba completamente solo, y de repente entendí algo que me partió el alma. Javier y Sofía lo sabían. Sabían que estaba solo. Sabían que no tenía a nadie a quien recurrir. Sabían que era vulnerable, y estaban aprovechándose de eso. Como buitres sobre un animal herido. La rabia volvió. Pero esta vez no era una rabia caliente explosiva. Era una rabia fría, calculadora. Porque en ese momento tomé una decisión. Si iban a tratarme como si fuera débil, iba a demostrarles que estaban equivocados. Si pensaban que por ser viejo era un blanco fácil, iban a llevarse una sorpresa. Si creían que podían simplemente quitarme todo lo que tenía sin consecuencias, iban a aprender una lección. No sabía cómo. Todavía no tenía un plan. Pero tenía algo que ellos no tenían nada que perder. Ellos tenían deudas, miedo, desesperación. Yo solo tenía mi dignidad. Y eso es algo por lo que vale la pena luchar. Terminé mi café. Me duché. Me vestí con mi mejor ropa, la que usaba para ocasiones especiales. Me peiné con cuidado. Me afeité. Si iba a pelear con dignidad. Tomé los papeles del poder notarial, las escrituras del ático, toda la documentación que pude encontrar. Los metí en una carpeta vieja de cuero que usaba para cosas importantes. Tomé mi abrigo, mi bufanda, mis llaves. Cuando estaba por salir me detuve en la puerta, miré el ático una última vez. Mi hogar. El lugar donde fui feliz, donde sufrí, donde amé, donde viví. Si esto era una guerra, al menos, iba a ser una guerra que valiera la pena pelear. Cerré la puerta tras de mí y bajé las escaleras lentamente, cuidadosamente. Cada escalón era un pequeño acto de rebeldía. Cada paso era una declaración: todavía estoy aquí. Todavía soy fuerte. Todavía importo. No sabía a dónde iba exactamente. Solo sabía que necesitaba ayuda. Necesitaba a alguien que entendiera de leyes, de documentos, de cómo protegerme de mi propia hija. Y estaba dispuesto a gastar hasta el último euro de mis ahorros para encontrar a esa persona. Porque había llegado el momento de dejar de ser la víctima. Había llegado el momento de tomar control de mi propia vida. Y si Sofía quería mi casa, iba a tener que pasar por encima de mí para conseguirla. Este viejo carpintero todavía sabía construir cosas. Y ahora iba a construir una defensa, una muralla legal que protegiera lo que era mío. Una estrategia que ni Javier ni Sofía verían venir. Porque subestimaron una cosa fundamental: un padre puede perdonar muchas cosas. Puede soportar muchos dolores. Pero cuando lo acorralan, cuando no le dejan otra opción, puede convertirse en el oponente más peligroso. Y yo estaba muy acorralado, muy herido, y muy listo para luchar. Pero al amanecer algo dentro de mí cambió. Si había aprendido algo en mi vida, es que las respuestas no llegan solas. Caminé por las calles de Madrid con la carpeta bajo el brazo. Hacía frío, pero no me importaba. Tenía un propósito. Necesitaba encontrar ayuda legal y la necesitaba rápido. Pasé frente a varios bufetes de abogados. Todos tenían placas brillantes y oficinas elegantes que me intimidaban. ¿Cuánto costaría una consulta en esos lugares? ¿Me tomarían en serio a un viejo carpintero jubilado con su carpeta gastada? Entonces recordé algo. Hace años, cuando Elena tuvo que hacer su testamento al diagnosticarse el cáncer, trabajamos con un notario del barrio. El señor Domínguez. Un hombre mayor de la vieja escuela, honesto. Su oficina estaba a solo 3 calles de mi casa. Tal vez él podría aconsejarme, o al menos recomendarme a alguien. La oficina del notario estaba en un edificio antiguo, 2º piso. Subí las escaleras despacio, sintiendo cada escalón en mis rodillas. La puerta tenía una placa de bronce: Ramón Domínguez, notario público. Toqué con los nudillos. «Adelante», escuché una voz desde dentro. Entré. La oficina olía a libros viejos y papel. El señor Domínguez estaba sentado tras su escritorio de madera con sus anteojos colgando de una cadena y una expresión amable. Debía tener unos 75 años, tal vez más. Me reconoció inmediatamente. «¿Señor Castillo?», dijo poniéndose de pie. «Fernando Castillo, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo está usted?» «No muy bien, don Ramón», admití.
y mi voz se quebró un poco. Necesito ayuda. Me senté frente a él y le conté todo. Cada detalle. La visita del domingo, las amenazas de Javier el tasador que entró a mi casa, el poder notarial que Sofía quería usar contra mí, la llamada de los prestamistas. Todo salió como un río que había estado contenido demasiado tiempo. Don Ramón escuchó en silencio tomando notas ocasionales. Cuando terminé, se quitó los anteojos y los limpió con un pañuelo pensativo. Es una situación complicada, Fernando, dijo finalmente, pero no imposible de resolver. Lo primero que necesitamos hacer es revisar ese poder notarial. ¿Lo trajo consigo? Saqué el documento de mi carpeta. Don Ramón lo leyó cuidadosamente línea por línea. Vi cómo su ceño se fruncía mientras leía. Este poder es muy amplio, dijo después de varios minutos. Demasiado amplio, diría yo. Le da a su hija autoridad sobre prácticamente todas sus decisiones financieras. Sin embargo, y aquí levantó un dedo, hay una cláusula importante. Este poder entra en vigor solo en caso de incapacidad física o mental certificada por un médico. ¿Ha sido usted declarado incapaz por algún médico? No, respondí con firmeza. Estoy perfectamente bien. Un poco viejo sí, pero mi mente está clara. Entonces su hija no puede usar este poder sin una certificación médica que demuestre lo contrario. Si intenta proceder con la venta sin esa certificación, estaría actuando ilegalmente. Sentí como un peso enorme se levantaba de mi pecho. ¿Está seguro? Completamente. Es más, si ella ya inició trámites de venta sin su consentimiento y sin la debida certificación médica, podríamos denunciarla por fraude. Y eso es un delito grave. Por primera vez en días, sentí algo parecido a la esperanza. ¿Qué debo hacer entonces? Don Ramón se recostó en su silla pensativo. Primero necesitamos documentar su capacidad mental. Le voy a dar la dirección de un médico de confianza, que le haga una evaluación completa y le dé un certificado médico que demuestre que está en pleno uso de sus facultades. Segundo, vamos a revocar ese poder notarial inmediatamente. Tiene todo el derecho de hacerlo. Y tercero, vamos a proteger su propiedad. Voy a redactar un documento donde usted declara explícitamente que no autoriza ninguna venta de su inmueble. ¿Y eso será suficiente?, pregunté todavía temeroso. Fernando, la ley está de su lado. Su casa es suya. Mientras usted esté mentalmente capacitado, nadie puede quitársela sin su consentimiento, ni siquiera su hija. Las lágrimas volvieron a mis ojos, pero esta vez eran lágrimas de alivio. Gracias, don Ramón. No sabe cuánto significa esto para mí. Él sonrió con calidez. Elena fue una buena mujer. Ella me ayudó mucho cuando mi esposa estuvo enferma. Esto es lo menos que puedo hacer por su memoria. Salí de esa oficina con 3 cosas. Una cita médica para el día siguiente, el borrador de la revocación del poder notarial y algo que no había sentido en días: esperanza. Pero la esperanza no era suficiente. Necesitaba más información. Necesitaba saber exactamente en qué problema estaba metido Javier. Porque las deudas de juego eran una cosa, pero la llamada amenazante que recibí era otra muy distinta. Esa tarde, después de almorzar, hice algo que nunca había hecho antes. Entré a un cibercafé. Sí, un viejo de 68 años, en un lugar lleno de jóvenes con sus computadoras. Me sentí ridículo, pero necesitaba información y no tenía computadora en casa. Le pedí ayuda al chico del mostrador. Era amable, paciente. Me explicó cómo usar el navegador de Internet. Escribí el nombre de Javier Ruiz en el buscador. No estaba seguro de qué iba a encontrar, pero necesitaba intentarlo. Los resultados me dejaron helado. Había artículos de periódicos locales. Javier había sido demandado 2 veces por estafa en negocios inmobiliarios. Los casos se resolvieron fuera de los tribunales, pero ahí estaba la información pública para quien quisiera buscarla. También encontré su nombre en foros de Internet, advertencias de otras personas que habían perdido dinero con él. No confíen en Javier Ruiz, decía uno. Me prometió duplicar mi inversión y desapareció con mi dinero, decía otro. Seguí buscando. Encontré referencias a casas de apuestas a deudas, acumuladas a prestamistas privados. No eran bancos legales.
Eran personas peligrosas, el tipo de gente que cobra sus deudas con violencia. Y mi hija estaba casada con este hombre. Mi Sofía, mi niña inteligente y capaz, había atado su vida a alguien así. Imprimí todo lo que pude. Cada artículo, cada referencia, cada advertencia. El chico del cibercafé me miró con curiosidad, pero no preguntó nada. Le pagué y salí con una carpeta aún más llena que cuando entré. Caminé a casa lentamente, procesando toda la información. Javier no era solo un apostador. Era un delincuente, un estafador profesional. Y ahora estaba usando a mi hija para llegar a mi dinero, a mi casa, a todo lo que yo tenía. Cuando llegué al edificio, vi algo que me hizo detenerme en seco. El coche de Sofía estaba estacionado frente a la puerta. Y ella estaba sentada al volante esperando. Cuando me vio, salió del coche. «Papá», dijo. Tenía los ojos rojos como si hubiera estado llorando. «Necesitamos hablar». «No tengo nada que decirte», respondí intentando pasar junto a ella. Ella me bloqueó el paso. «Por favor, solo 5 minutos. A solas». Sin Javier. Algo en su voz me hizo detenerme. Había desesperación ahí. Pero también había algo más. Miedo real. No el miedo fingido de días atrás, sino terror genuino. 5 minutos, accedí finalmente. Subimos al ático en silencio. Una vez dentro, Sofía se derrumbó en el sofá y empezó a llorar. No eran lágrimas de manipulación. Era un llanto profundo, desgarrador, el llanto de alguien que ha tocado fondo. «Lo siento», sollozó. «Papá, lo siento tanto. No sé cómo llegué a esto. No sé en qué momento todo se salió de control». Me senté frente a ella con la carpeta llena de documentos apretada contra mi pecho. No dije nada. Solo esperé. Javier no es quien yo pensaba que era. Continuó entre sollozos. Cuando nos casamos parecía exitoso, estable. Pero fue una mentira, todo fue una mentira. Las deudas empezaron pequeñas. Él me decía que eran inversiones temporales que pronto las pagaríamos. Pero seguían creciendo. Y las personas a las que les debe... Papá, son peligrosos. Muy peligrosos. Lo sé, dije finalmente. Investigué. Sé exactamente quién es tu marido. Ella me miró con sorpresa. ¿Investigaste? Abrí la carpeta y le mostré los artículos impresos. Vi cómo su rostro se ponía pálido mientras leía. No sabía todo esto, susurró. No sabía que había estafado a tanta gente. ¿Y eso cambia algo?, pregunté con dureza. Eso hace que esté bien lo que intentaron hacerme. No, admitió dejando caer los papeles. Nada hace que esté bien. Fui débil. Tuve miedo. Javier me decía que si no conseguíamos el dinero nos matarían a ambos. Y yo le creí. Me dejé manipular. «Me dejaste», repetí con incredulidad. «Sofía, todavía estás dejándote manipular. Mientras sigas con ese hombre, mientras sigas protegiendo sus mentiras, nada va a cambiar». Ella se cubrió la cara con las manos. «¿Qué voy a hacer? Si lo dejo, si lo denuncio, esas personas van a venir por mí también. Saben dónde vivo, saben dónde trabajo». «Entonces vas a la policía», dije con firmeza. «Denuncias las amenazas. Pides protección. Te divorcias de ese hombre y reconstruyes tu vida». «No es tan simple, papá». «Es exactamente así de simple», insistí. «Lo que no es simple es esto: traicionar a tu propio padre. Intentar vender su casa, llamarlo vagabundo en su propio hogar. Eso no es simple. Eso es imperdonable». Sofía rompió en llanto de nuevo. «Tienes razón. Tienes toda la razón. No espero que me perdones. Solo vine a advertirte. Javier está desesperado. Muy desesperado. Y cuando está así es capaz de cualquier cosa. Ya no confía en convencerte con palabras. Está planeando algo más drástico». Mi sangre se heló. «¿Qué está planeando?» «Va a intentar que te declaren mentalmente incapaz. Tiene un médico corrupto que por dinero firma cualquier cosa. Va a decir que sufres de demencia avanzada, que eres un peligro para ti mismo. Con ese certificado médico puede activar el poder notarial y proceder con la venta». «Ya hablé con un notario», le dije. «Ya sé que necesita certificación médica. Y mañana tengo cita con un médico legítimo que va a certificar que estoy perfectamente bien. También voy a revocar ese poder notarial».
Por primera vez vi algo parecido a admiración en los ojos de Sofía. Papá, no sabía que podías hacer todo eso. Hay muchas cosas que no sabes de mí, respondí. Me subestimaste. Los dos me subestimaron. Pensaron que por ser viejo era débil o tonto. Pero todavía tengo cerebro. Y todavía sé luchar. Sofía asintió lentamente. ¿Qué vas a hacer ahora? Voy a proteger lo que es mío, dije con determinación. Voy a revocar ese poder. Voy a documentar todas las amenazas. Y si Javier intenta algo, voy a denunciarlo a las autoridades. Tengo pruebas de todo, las llamadas amenazantes, los documentos, tu testimonio, si decides testificar. No puedo testificar contra él, susurró ella. Es mi esposo. Entonces, elige. Dije con una dureza que no sabía que tenía. Él o yo. Tu matrimonio o tu familia. Porque no puedes tener ambos. No después de esto. Sofía se puso de pie lentamente. Caminó hacia la puerta. Se detuvo en el umbral sin darse la vuelta. Lo siento, papá, dijo con voz apenas audible. Por todo. Ojalá pudiera deshacerlo todo. Yo también, respondí. Pero no podemos. Solo podemos decidir qué hacemos ahora. Ella salió sin decir nada más. Escuché sus pasos bajando las escaleras. Escuché el motor de su coche arrancando. Y me quedé ahí de pie con mi carpeta llena de evidencias, sabiendo que la guerra apenas comenzaba. Pero ahora tenía algo que no tenía antes: información. Armas. Un plan. Y sobre todo, tenía la determinación de no rendirme. Porque había descubierto algo fundamental, no estaba tan solo como pensaba. Tenía a don Ramón de mi lado. Tenía la ley de mi lado. Y tenía la verdad de mi lado. Javier podía tener sus amenazas y su desesperación. Pero yo tenía algo más poderoso: la dignidad de un hombre que no tiene nada que perder, excepto su honor. Y eso descubrí era suficiente para pelear. Esa fue la última vez que la vi. No como mi hija, sino como la lección más dura de mi vida. Han pasado 6 meses desde aquel día. 6 meses desde que Sofía salió de mi ático con lágrimas en los ojos y una decisión que tomar. 6 meses que cambiaron mi vida de formas que nunca imaginé. Al día siguiente de nuestra última conversación, fui al médico que don Ramón me recomendó. La doctora Martínez, una profesional seria de unos 50 años, me hizo una evaluación completa. Pruebas de memoria, de razonamiento lógico, de capacidad cognitiva. 2 horas de exámenes exhaustivos. Señor Castillo, me dijo al final con una sonrisa, usted está en perfectas condiciones mentales. De hecho, tiene mejor memoria que muchas personas 20 años más jóvenes que usted. Aquí está su certificado médico. Que nadie le diga lo contrario. Con ese documento en mano, volví a la oficina de don Ramón. Firmamos la revocación del poder notarial. Redactamos una declaración jurada donde yo establecía claramente que no autorizaba ninguna venta de mi propiedad. Don Ramón registró todo legalmente. Mi casa estaba protegida. 3 días después, Javier apareció en mi puerta. Venía con su médico corrupto y 2 hombres que parecían matones. Pensaba intimidarme. Pensaba forzarme a firmar papeles. Pensaba que seguía siendo vulnerable. Se equivocó. Les mostré la revocación del poder notarial. Les mostré mi certificado médico. Les dije que tenía copias de todo en la oficina del notario y con mi abogado. Les informé que cualquier intento de fraude sería denunciado inmediatamente a la policía. Vi cómo la cara de Javier se ponía roja de furia. Intentó gritarme, amenazarme, pero esta vez no me asusté. Saqué mi teléfono y empecé a grabar. Continúa, le dije con calma. Di todo lo que quieras. Esto irá directo a las autoridades como evidencia de intimidación y amenazas. Se fue. Los 4 se fueron y no volvieron. Una semana después, recibí una llamada de Sofía. Su voz sonaba diferente, más fuerte, más clara. Papá, dijo. Lo dejé. Dejé a Javier. Pedí una orden de restricción. Estoy viviendo en casa de una amiga mientras tramito el divorcio. Me quedé en silencio por un momento procesando sus palabras. ¿Estás segura?, pregunté finalmente. Completamente. Me di cuenta de algo después de nuestra conversación.
Tú me enseñaste a tener dignidad, a respetar a los demás, a ser honesta. Y yo había perdido todo eso. Pero todavía puedo recuperarlo. Todavía puedo ser la persona que mamá hubiera querido que fuera. Las lágrimas llegaron a mis ojos. Sofía, no espero que me perdones ahora, continuó. Sé que te lastimé profundamente. Sé que dije y hice cosas imperdonables. Pero quiero que sepas que voy a trabajar en ser mejor. Voy a terapia. Estoy reconstruyendo mi vida. Y algún día tal vez podamos reconstruir nuestra relación. Si tú quieres. Yo quiero, dije con voz quebrada. Pero va a tomar tiempo. Mucho tiempo. Lo sé. Y estoy dispuesta a esperar todo el tiempo que sea necesario. Esa conversación no arregló todo. El daño era demasiado profundo para sanar de la noche a la mañana. Pero fue un comienzo. Un pequeño paso hacia la reconciliación. En cuanto a Javier, las noticias llegaron un mes después. Fue arrestado. Los prestamistas a los que les debía dinero resultaron estar involucrados en actividades criminales más serias. Cuando la policía los arrestó a ellos, Javier quedó expuesto. No solo por las deudas, sino por las estafas que había cometido durante años. Enfrenta varios años de prisión. Sofía no fue implicada. Don Ramón me ayudó a asegurar que ella quedara fuera del caso. Al final ella también era una víctima de la manipulación de Javier. Una víctima que casi comete un error terrible, sí, pero una víctima al fin. Hoy mi ático sigue siendo mío. Cada mañana me despierto en mi cama en mi casa rodeado de mis recuerdos. Ya no me siento solo. Descubrí que en el edificio hay otros vecinos mayores que también viven solos. Formamos un pequeño grupo. Tomamos café los domingos, compartimos comidas, nos cuidamos mutuamente. Don Ramón se convirtió en un amigo. Viene a visitarme cada 15 días. Jugamos ajedrez y hablamos de nuestras esposas que ya no están. Me ayudó a redactar un Nuevo Testamento, uno muy claro y específico. Cuando yo muera, el ático será para Sofía, pero con condiciones. Debe mantenerlo por al menos 10 años antes de poder venderlo. Debe usarlo para vivir, no para especular. Y una parte del valor debe donarse a una fundación de ayuda a personas mayores, víctimas de abuso familiar. Porque eso es lo que casi fui, una víctima. Y hay miles de personas mayores ahí fuera que no tienen la suerte que yo tuve. Que no encuentran a un Don Ramón que los ayude. Que no tienen el conocimiento o la fuerza para defenderse. Que terminan perdiendo todo porque sus propios hijos los traicionan. Mi relación con Sofía se está reconstruyendo lentamente. Viene a visitarme una vez al mes. Las primeras visitas fueron incómodas, llenas de silencios y dolor. Pero poco a poco estamos encontrando el camino de vuelta el uno al otro. Ya no es la relación de antes. Nunca volverá a serlo. Pero es algo nuevo. Algo más honesto quizás. Construido no sobre la ingenuidad de un padre ciego, sino sobre el respeto mutuo y el reconocimiento de nuestros errores. Ella me cuenta sobre su terapia, sobre cómo está aprendiendo a reconocer las señales de manipulación, sobre cómo está trabajando en reconstruir su autoestima. Yo le cuento sobre mis nuevos amigos, sobre mis caminatas por el parque, sobre los pequeños placeres de una vida simple pero digna. A veces cuando está aquí, veo destellos de la niña que fue. Cuando ríe por algo tonto. Cuando me ayuda a preparar el café tal como Elena lo hacía. Cuando mira las fotos viejas con nostalgia genuina. En esos momentos siento esperanza. Esperanza de que algún día el dolor se transforme en sabiduría. Y la sabiduría en perdón. Aprendí lecciones valiosas de esta experiencia terrible. Aprendí que el amor familiar no es incondicional cuando hay dinero de por medio. Aprendí que las personas pueden cambiar, y no siempre para mejor. Aprendí que la manipulación puede disfrazarse de preocupación. Y aprendí que a veces la persona que más amas es capaz de lastimarte de las formas más profundas. Pero también aprendí que nunca es tarde para defenderse. Que la edad no significa debilidad. Que hay gente buena dispuesta a ayudar si uno tiene el coraje de pedir ayuda. Y que la dignidad no tiene precio. A las personas que están escuchando mi historia, especialmente a los mayores, que tal vez están pasando por algo similar. Quiero decirles esto, no están solos. Si sus hijos o familiares
Están presionándolos para vender su casa para darles dinero, para firmar papeles que no entienden. Busquen ayuda. Hablen con un notario de confianza. Consulten con un abogado. Pidan certificados médicos que demuestren su capacidad mental. Documenten todo: llamadas, mensajes, amenazas, conversaciones. La ley está de su lado. Su casa es suya. Su dinero es suyo, sus decisiones son suyas. Nadie, ni siquiera sus propios hijos, tiene derecho a quitárselas si ustedes están mentalmente capacitados. Y si ya perdieron algo, si ya fueron víctimas, sepan que todavía pueden recuperarse. Todavía pueden reconstruir. Todavía pueden encontrar paz y dignidad. Yo lo hice. Y si yo pude, ustedes también pueden. A veces perder a alguien no es perder, sino liberarse. Me liberé de la versión de mi hija que estaba dispuesta a traicionarme. Y en el proceso, tal vez, ella se liberó del hombre que la estaba destruyendo. Ambos perdimos algo. Pero también ganamos algo: la oportunidad de ser mejores personas. Mi consejo final es protejan lo suyo con un profesional de confianza, que no esté involucrado con la familia. Hagan un testamento claro y específico. Establezcan condiciones si es necesario. No teman parecer desconfiados o paranoicos. La prudencia no es paranoia, es sabiduría. Y recuerden, el amor se mide en respeto, no en herencia. Un hijo que los ama de verdad nunca los presionará para que vendan su casa. Nunca los hará sentir culpables por querer mantener lo que es suyo. Nunca los llamará egoístas por proteger su futuro. Hoy tengo 69 años. He vivido mucho. He amado profundamente. He perdido a personas importantes. He sido traicionado por quien menos esperaba. Pero sigo aquí en mi ático, en mi hogar, con mi dignidad intacta. Y eso aprendí, es lo único que realmente importa al final del día. La dignidad no tiene edad, nunca lo olviden. Si mi historia te tocó el corazón, déjame un mensaje. Me gustaría saber desde qué ciudad me estás escuchando. Porque esta no es solo mi historia. Es la historia de miles de personas mayores que enfrentan situaciones similares cada día. Y entre más hablemos de esto, más podremos ayudarnos unos a otros. ¿Has vivido algo similar? ¿Conoces a alguien que esté pasando por esto? Comparte mi historia con alguien que lo necesite. Tal vez mis palabras puedan darle el coraje que necesita para defenderse. Tal vez mi experiencia pueda salvar a alguien de cometer los mismos errores que casi cometí. No estamos solos en esto. Somos una comunidad. Una familia de personas que entienden que la edad trae sabiduría, no debilidad. Que los años nos hacen más valiosos, no más vulnerables. Que merecemos respeto, dignidad y protección. Gracias por escucharme. Gracias por permitirme compartir mi dolor y mi victoria. Gracias por ser parte de esta comunidad que se cuida mutuamente. Cada semana allí hay historias como la mía. Historias de personas que encontraron justicia. Historias de dignidad recuperada. Historias de familias que se reconstruyeron o que tuvieron el coraje de alejarse de lo tóxico. Si mi historia te sirvió de algo, si te dio esperanza o te enseñó algo valioso, me haría muy feliz saberlo. Los comentarios que dejan las historias que comparten me recuerdan por qué valió la pena pelear, por qué valió la pena defender lo que era mío. Un abrazo fuerte desde Madrid, desde mi ático, desde mi hogar que nadie pudo quitarme. Y recuerden, nunca, nunca, nunca renuncien a su dignidad. Vale más que cualquier casa, cualquier dinero, cualquier relación. Porque al final del día, cuando todo lo demás se ha ido, tu dignidad es lo único que realmente te pertenece. Cuídense mucho, protéjanse. Y si necesitan ayuda, búsquenla. Siempre hay alguien dispuesto a tender la mano. Fernando Castillo, 69 años. Madrid, España.